Bien, entonces vamos a comenzar esta clase para estas 9 personas que están conectadas acerca de patología pulmonar. Patología pulmonar. ¿Ok? Entonces, lo primero es conocer que la patología el sistema respiratorio tiene un funcionamiento de normalidad, una fisiología, ¿cierto? Absolutamente relevante porque es la que permite el intercambio de gases, la incorporación de principalmente el oxígeno que entra por las vías respiratorias y que va a llegar a las células de todo el cuerpo para permitir obtener energía. Junto con la glucosa van a permitir ahí en la respiración celular obtener la energía. Entre el oxígeno y la glucosa se hace un componente químico, hay unas reacciones químicas que permiten obtener energía a través del ATP. Entonces, este oxígeno va a llegar a esas células a través de todo lo que es el sistema respiratorio. Entonces, el sistema respiratorio lo podríamos dividir como en dos entidades, en dos partes, en dos mecanismos principales. Uno que son las vías por donde circula el aire hasta llegar a las unidades funcionales que son los alveolos, las vías. Y otro es el intercambio de estos gases al final de estas vías en los alveolos, que va a permitir el ingreso de este oxígeno y la salida también de los gases ya de desecho. Entonces, tenemos una parte que es la ventilación, que es el aire que llega desde el exterior, ¿cierto? Que entra por las narices, la boca, la laringe, la faringe, la tráquea, los bronquios, hasta llegar a los lóbulos y a los alveolos finalmente. Entonces, esas van a ser las vías por donde circula el aire y que van a generar patologías posteriormente, principalmente de tipo obstructivo. ¿Ok? Una vez que el aire ha llegado a las unidades funcionales que son los alveolos, se produce el intercambio de gases, el intercambio de oxígeno hacia la sangre, particularmente a los eritrocitos, y desde los eritrocitos hacia el medio externo que es el CO2. Entonces, para eso depende de la irrigación. Y aquí también podemos tener otro tipo de enfermedades que tienen que ver con la perfusión, la irrigación de estos alveolos. Esto es un mecanismo así bastante simple, cómo funcionaría el sistema respiratorio y dónde podríamos tener los problemas que vamos a ver a continuación en las patologías. Entonces, tenemos este sistema respiratorio conformado por estructuras, ¿cierto? Las costillas, una caja torácica relacionada con las costillas y los músculos, el pulmón propiamente tal, las vías, el diafragma, y otra, una estructura ya microscópica, bastante pequeñita, que son los alveolos, que hay una cantidad de aproximadamente unos 400 millones de alveolos en un adulto y que genera una superficie de intercambio de unos 200 metros cuadrados, una cancha de tenis, por ejemplo, algunos dicen, y que tiene unos componentes, aparte del alveolo, ¿cierto? Unos componentes fibrosos de colágeno y principalmente fibras elásticas que nos van a permitir esta distensión de estos alveolos como unos verdaderos globos que se hinchan y se deshinchan en cada movimiento para permitir este intercambio gaseoso. Y aquí vemos un alveolo completamente rodeado de los capilares sanguíneos y venosos, arteriales y venosos, que van a permitir este intercambio. Intercambio que finalmente llega acá, a los glóbulos rojos y en su interior la hemoglobina, que es donde se transporta el O2, el oxígeno. ¿Ok? Perfecto. Entonces, para esta ventilación, para este movimiento, para este funcionamiento del sistema respiratorio, tenemos una serie de elementos, por ejemplo, la inervación de otro elemento que son los músculos, ¿cierto? Músculos que van formando esta caja torácica junto con las costillas. Y una caja torácica que se va
va a permitir un movimiento de expansión, ¿verdad? Para que los pulmones puedan inflarse, llenarse de aire y después botar todo el aire. Entonces, estos músculos tienen que estar bien inervados, los músculos tienen que tener un buen funcionamiento y la caja torácica debe estar en coordinación con estos movimientos para permitir esta amplitud del pulmón y generar presiones negativas que van a permitir la entrada del aire, que yo chupe aire desde el medio externo y después botarlo hacia afuera. ¿Ok? Entonces, en cualquiera de estos elementos que yo estoy hablando podríamos tener problemas y se van a generar patologías, como por ejemplo la disnea, si hay algún problema en estas estructuras. Otra estructura súper importante es la pleura, que es una membrana de tejido, colágeno principalmente, que es una doble membrana, una está inmediatamente sobre el pulmón y otra está inmediatamente por debajo de las costillas. Son dos membranitas que están unidas, es como si ustedes pegaran sus dos manos, ¿cierto? Y entre sus dos manos hubiera una capa de líquido. Aquí está el pulmón, podemos ver ahí el pulmón, y podemos ver por fuera un revestimiento de un tejido conectivo que son las pleuras. Son dos membranas, y en el interior hay un líquido. Hay una pequeña cantidad de líquido, lo suficiente para permitir el movimiento de estas dos membranas, ¿ok? Que van a permitir que el pulmón genere toda esta movilidad, ¿ok? Y que mantiene esta presión negativa que habíamos hablado, que permite la entrada principalmente la entrada de aire para poder posteriormente generar una salida. Esta movilidad del corazón y del pulmón y todo esto tiene que ver también con la distensibilidad, que es la capacidad de estirarse del pulmón. Aquí, por ejemplo, se estira, se ensancha para llenarse de aire y después se encoge, o sea, vuelve a su estado de normalidad para expulsar el aire. ¿Ok? Súper importante. Y cuando también está afectado esta capacidad, también tenemos problemas. Y finalmente la permeabilidad de las vías respiratorias, donde vamos a tener problemas que o se obstruye una vía respiratoria o se estrecha una vía respiratoria y vamos a tener problemas. Entonces, son una serie de variables que tienen que ver principalmente con la ventilación en este primer paso, que es las vías, ¿cierto? El paso del aire desde el medio externo hasta llegar a los pulmones, a los alveolos, para después llegar a una segunda etapa que es el intercambio propiamente tal. Un intercambio que va a ir desde el alvéolo, acá, el espacio alveolar, que va a atravesar una capa epitelial del alvéolo, va a atravesar un espacio intersticial que existe entre el alvéolo y el vaso sanguíneo. Aquí está el endotelio del vaso sanguíneo. Luego este oxígeno llega a la sangre y posteriormente tiene que ingresar al glóbulo rojo para unirse a la hemoglobina. ¿Se fijan? Son varios las barreras, los espacios que tiene que circular tanto el oxígeno como el dióxido de carbono en sentido contrario. ¿Para qué? Para producir este intercambio gaseoso. Entonces, por un lado tenemos las variables que tienen que ver con la ventilación y por otro lado tenemos variables que tienen que ver con el intercambio gaseoso, ¿ok? Que es la circulación sistémica para después llegar acá al interior del glóbulo rojo. Y aquí está más esquematizado, fíjense ahí está un alveolo, ¿cierto? Rodeado por sus vasos sanguíneos, ¿correcto? Y si nosotros vemos un acercamiento de esta zona de contacto íntimo entre el alveolo y el vaso, vamos a tener lo mismo, un epitelio del alveolo. Aquí vamos desde el alveolo acá, donde está el oxígeno, hasta la sangre acá, ¿ok? Donde está el glóbulo rojo con la hemoglobina. Vamos en este sentido, para conocer el movimiento del oxígeno.
Primero atraviesa la pared del alveolo, luego un espacio que está entre el capilar, el endotelio perdón, el epitelio del alveolo y el endotelio capilar, hay un espacio ahí, luego llega la sangre y luego llega al glóbulo rojo, al eritrocito, para finalmente tomar contacto con la hemoglobina. ¿Se fijan? Todas esas barreras. Y el CO2, por otro lado, lo hace en sentido contrario. Una barrera, dos barreras, tres barreras, cuatro barreras. ¿Se fijan? Varias barreras que tienen que atravesar los diferentes gases. Tanto el oxígeno entre el alveolo y el glóbulo rojo, y el CO2 desde el glóbulo rojo hasta el alveolo. ¿Ok? En esos espacios. Perfecto. Entonces, un pequeño resumen hasta ahora. Tenemos las vías que tienen que ver principalmente con la ventilación, y tenemos los alveolos con la perfusión, es decir, la irrigación alrededor del alveolo, que permiten el intercambio. ¿Ok? Todas estas situaciones pueden generar patologías. Algunas van a tener solo alteración de la ventilación, otras van a tener solo alteración del intercambio gaseoso, y algunas van a ser mixtas, ambas. ¿Ok? Por ejemplo, el diestrés respiratorio, una complicación muy conocida ahora, o que está más en boga ahora, por el COVID-19. ¿Ok? Entonces, si ustedes tienen claro este cuadro, resumen de las vías, el intercambio, van a poder ver que todas las patologías que vamos a conocer a continuación van a afectar uno u otro o ambos de estos sistemas. Perfecto. Entonces, aquí está la ventilación, la relación de ventilación con perfusión. Fíjense que aquí están las vías, ¿cierto? Las vías, la ventilación que llega finalmente al alveolo, aquí está dibujado muy simple, y tenemos la irrigación. Entonces tenemos la ventilación y la perfusión. Aquí en este espacio se produce el intercambio. ¿Ok? Eso es normalidad. Pero podemos tener problemas. Por ejemplo, podemos tener la combinación de tener una buena ventilación, aquí ya no hay problema, pero podemos tener una mala perfusión, es decir, algún problema en la irrigación. ¿Se fijan? Que aquí hay una arteria, un capilar, perdón, que está alterado. Aquí, por ejemplo, hay una obstrucción, y eso impide un buen intercambio gaseoso. Ahora, ¿por qué se podría producir esta obstrucción? Bueno, generalmente se produce por émbolos, es decir, estructuras sólidas que ustedes ya conocieron, que viajan por la sangre y que podrían generar una obstrucción en algún sistema. Estos émbolos principalmente tienen que ver con trombos en el 99%, y por otros pueden ser placas de ateroma, grasa, burbujas de aire, ¿cierto? Ustedes se acuerdan de eso. Ahora, dentro de lo que tiene que ver con el pulmón, lo más frecuente son los trombos que se producen en las piernas, en la circulación venosa profunda de las extremidades inferiores. Aquí, por diferentes procesos que ya vimos en las alteraciones hemodinámicas, se producen con mayor facilidad trombos, coágulos, ¿cierto? Por un enlentecimiento de las paredes, por un problema, o sea, de la sangre, por un problema en las válvulas, ¿verdad? Entonces se generan trombos. Estos trombos viajan por estas venas cada vez de mayor calibre, viajan sin ningún problema, llegan al corazón derecho, a la aurícula, luego al ventrículo, cada vez de mayor diámetro. Entonces ellos viajan perfectamente, pero después del corazón pasan al pulmón a través de la arteria pulmonar, y esta va siendo cada vez más pequeña. Entonces, desde las piernas viajan por venas que cada vez van siendo más grandes. Aquí llega la vena cava, por ejemplo, que es mucho más grande que la vena de la pierna, de la vena femoral. Después llega el corazón, que tiene una superficie mucho más amplia. Entonces el coágulo no se obstruye, no se detiene en ningún lado. Pero cuando se dirige al
pulmón, ahí la arteria pulmonar se va dividiendo cada vez en diámetros más pequeños. Y ahí ese coágulo sí puede quedar atrapado y produce una embolia pulmonar. Ese es un ejemplo de una buena ventilación, porque las vías están bien, pero una mala perfusión porque se produce una embolia pulmonar por un trombo. Perfecto. Otro ejemplo podría ser una mala ventilación. Por ejemplo, fíjense aquí hay una obstrucción en la vía, que puede ser en algún bronquio, en algún bronquiolo terminal, en algún bronquiolo respiratorio, etc. En cualquiera de las divisiones que pueden tener estas vías. Pero fíjense que la irrigación, la perfusión de los alveolos está perfecta. Entonces aquí tenemos solo problema en la ventilación. ¿En qué casos podemos tener esta situación? Cuando hay una inflamación de las mucosas, de las vías, por ejemplo acá en el asma, en que hay fíjense, un calibre muy, muy disminuido por donde tiene que circular el aire, entonces hay un problema de las vías, están estrechas. En el asma o en las bronquitis pasa lo mismo. O cuando se acumula líquido en el interior de los pulmones, se produce alteración de las vías. O también acá, por ejemplo, en un niño que está jugando con algún objeto pequeño y se lo traga. Entonces, se lo traga, puede llegar a alguna de estas vías y queda obstruida. ¿Ok? Ahora, si se obstruye alguna de las vías, en realidad al pulmón no le va a pasar nada, pero se va a alterar el intercambio gaseoso, ¿cierto? Va a haber alteración también en la perfusión, pero el problema no va a estar en el pulmón, el problema va a estar en los órganos donde tiene que llegar el oxígeno, ¿cierto? Tiene que llegar al hígado, tiene que llegar a los músculos, tiene que llegar a todas partes del cuerpo, pero hay algunas más sensibles, y entre ellos está el corazón y el cerebro. Entonces ustedes saben que cuando tenemos problemas respiratorios, ¿cierto? Los que más sufren son el corazón y el cerebro, y podemos tener incluso un resultado fatal por daño cerebral o por daño cardíaco. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ustedes pueden ver que no solamente estamos hablando del sistema respiratorio, sino que también muchas complicaciones a otros niveles que pueden llegar a la muerte. Perfecto. Esta fisiología respiratoria tiene que ver con un correcto funcionamiento de toda esta mecánica ventilatoria, y principalmente de que las presiones de oxígeno y CO2 sean las adecuadas. Todo este movimiento, todas estas vías, todo este intercambio gasoso, simplemente tiene que realizarse para que en la sangre pueda tener una presión normal de oxígeno y de CO2. ¿Ok? Una suficiencia respiratoria tiene 60 miligramos de presión de CO2 y 50 miligramos de presión de CO2. Pero cuando esto se altera, podemos tener una presión disminuida bajo los 60 miligramos de mercurio para el oxígeno o sobre los 50 miligramos de mercurio para el CO2. Entonces, se pueden alterar estos gases. Cuando se alteran estos gases, obviamente vamos a tener problemas fisiológicos. Si hay menos oxígeno, si hay menos presión de oxígeno, vamos a tener una hipoxia generalizada en todo el cuerpo. Y cuando hay aumento del CO2, vamos a tener una combinación con el agua, una formación de ácido carbónico en la sangre, y esto genera una baja del pH de la sangre y lo que se llama una acidosis respiratoria, que tiene consecuencias a nivel general. ¿Ok? Entonces, todo lo que tiene que ver con ventilación, con intercambio, finalmente se traduce en que las presiones de O2 y CO2 sean las correctas en sangre. ¿Por qué? Porque finalmente es la sangre la que lleva estos gases a las células, en los gases del oxígeno, por ejemplo, y saca el CO2. Por eso es tan importante. Bueno, como es tan importante, existen muchos mecanismos de regulación, ¿cierto?
Todo el cuerpo está regulando la presión de oxígeno, la presión de CO2. Esto puede ser a nivel de las carótidas, a nivel de la aorta, a nivel del riñón. Son varios los mecanismos de regulación que están midiendo la presión de O2 y la presión de CO2 en sangre. ¿Ok? Perfecto. Otro elemento importante son lo que ocurre en el intercambio gaseoso, acá en el alveolo propiamente tal, y lo que ocurre con el surfactante. Esta es una sustancia que se produce por unas células aquí en el alvéolo, que van a producir un líquido que, que rodea, que baña este alveolo, y que permite que este alveolo se pueda inflar y desinflar, que permita que se produzca esta presión, diferencias de presiones negativas y positivas, para que este alveolo pueda recibir el oxígeno y después expulsar el CO2. ¿Ok? Entonces, este surfactante es un líquido que baña, está hecho de lípidos y proteínas, está producido por el neumocito tipo 2. En el alveolo tenemos el neumocito tipo 1 que forman las paredes del alveolo, y entre ellos están los neumocitos tipo 2, ¿ok? Cuya función más importante es producir este líquido surfactante que va a evitar que el alveolo colapse, es decir, que se cierre, que pierda esta capacidad de inflarse y desinflarse. ¿Ok? Este surfactante reduce el trabajo respiratorio, permite la coexistencia que haya en alveolos grandes y pequeños, y disminuye la tensión superficial y el estrés superficial en estos alveolos para permitir este intercambio de manera más fácil. ¿Ok? Entonces también es importante. ¿Ok? Este surfactante, dije yo, que está producido por los neumocitos tipo 2, que son células más pequeñitas que los tipo 1, están en menor número, están entre medio de ellos, pero que es fundamental para el intercambio de este gas. O si no, se produce esto, fíjense aquí, un colapso del pulmón, que es lo que se llama atelectasia. Cuando ocurre fíjense que hay un pulmón mucho más chiquitito que el vecino, que el de al lado. ¿Por qué? Porque ha habido un colapso, es decir, todos los alveolos se han cerrado. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque falla la producción de surfactante. Perfecto. Entonces hasta ahí hemos visto un poco la fisiología del pulmón, cómo es los movimientos respiratorios, pero ahora vamos a ver lo que tiene que ver con las enfermedades. Es decir, todo lo que vimos ahora, hasta ahora, se puede afectar. Las vías, los movimientos, los surfactantes, las fibras, ¿ok? El intercambio, los alveolos, todo eso puede ser modificado por diferentes enfermedades. Y esas son las que vamos a conocer ahora. Hay una gran clasificación de enfermedades, fíjense, pero principalmente las más importantes tienen que ver con las enfermedades obstructivas, que tienen que ver con la afectación de las vías principalmente, y otros tienen que ver con un grupo de infecciones pulmonares, que pueden estar dados por bacterias, virus, etcétera, etcétera, y en este momento la COVID-19 como tan en boga, ¿verdad? Esas son, de partida, las dos familias más importantes, y por eso yo las separé ahí para que ustedes vean que tienen una relevancia especial. Después hay otros que tienen que ver con el origen vascular, tiene que ver con la irrigación completa del pulmón. Otras son afectaciones de la pleura, que dijimos que era esta doble membrana que recubre el pulmón propiamente tal, la víscera, y que la separa de su caja torácica, que son las costillas y los músculos, y que permiten todo este movimiento. ¿Ok? También hay lesiones tumorales neoplásicas. De hecho, el cáncer de pulmón, si ustedes ven aquí abajito, está pequeñita, pero es una imagen que dice que el cáncer de pulmón es de mayor incidencia en el mundo y el de mayor mortalidad en el mundo. Entonces, no es
algo menor. Es el principal cáncer en incidencia, está en el primer lugar, y en mortalidad también está en el primer lugar. ¿Por qué? Porque es un cáncer agresivo. Tiene una sobrevida en promedio de un 21%. ¿Ok? También tenemos síndromes hemorrágicos, tenemos trastornos del colágeno. Acuérdense que yo les dije que habían fibras, colágeno y fibras elásticas. Entonces estas pueden, cuando aumentan, pueden producir fibrosis. Y esto afecta en la distensión, o sea, en la capacidad para inflar y desinflar el pulmón. Y hay otras alteraciones que tienen que ver con los tratamientos que pueden generar algunas repercusiones. Bien, no vamos a ver todo esto, obviamente, vamos a ver principalmente las obstructivas y las pulmonares y las infecciones. Vamos inmediatamente con las obstructivas. Recuerden que las obstructivas tienen que ver principalmente con que se obstruyen las vías de ventilación. ¿Ok? ¿Por qué puede ser? Por alguna alteración anatómica de las vías, es decir, se afecta el lumen porque nacieron enfermos los bronquios, los bronquiolos, o se obstruyen porque hay una enfermedad, etc. Se puede producir porque hay un aumento del edema, es decir, hay un aumento de la cantidad de sustancia que hay en el bronquio, que es algo normal, que existe esta mucosidad, pero cuando hay un exceso, eso también puede afectar el normal funcionamiento de la movilidad del aire. ¿Ok? Y también puede haber un problema de obstrucción porque se altera el tono de la musculatura, es decir, los músculos costales, intercostales, ¿sí? Se puede afectar, y esto va a afectar también a la musculatura de los bronquios propiamente tal, y estos se van a ir estrechando. Fíjense aquí, un, un bronquiolo normal, fíjense, con harto espacio, que va disminuyendo hasta hacerse muy delgadito. Y esto puede ser, por ejemplo, en alguna alergia o principalmente en el asma. Vamos viendo esta situación en que se va estrechando la vía por donde pasa el aire. ¿Y eso cómo se conoce? Se conoce por la broncoscopía, que es realizar una inspección de las vías de ventilación. ¿Ok? Perfecto. ¿Cuáles serían las consecuencias de esta obstrucción? Obviamente va a reducir el lumen. Si disminuye el lumen, va a haber una menor circulación de aire. Si hay menor circulación de aire, vamos a tener menor intercambio gaseoso, y eso nos va a llevar a una hipoxia generalizada. ¿Ok? Recuerden que lo fundamental del sistema respiratorio es llevar oxígeno a todos los órganos del cuerpo. Por eso hablamos de la hipoxia. Después puede haber, por esta sobreproducción de mucus, también vamos a tener menor espacio para que entre aire, y esto también va a afectar la capacidad ventilatoria. Cuando existe una sobreproducción de muco, eso se llama hipercrimia. Hipercrimia es un término que habla de sobreproducción de sustancias, por ejemplo, líquidos. En este caso, hipercrimia pulmonar. ¿Ok? Y finalmente puedo tener una broncoconstricción, que puede ser eventual por un periodo, o una broncoconstricción crónica, ¿ya? Como lo que pasa en el asma. Si es una situación aguda, eso va a ser parte, por ejemplo, de uno de los elementos de las condiciones más graves, que es el shock anafiláctico, en que se produce una alteración del corazón. El corazón no es capaz de realizar la perfusión, es decir, no es capaz de realizar toda la expulsión de la sangre que se necesita, y el pulmón, por otro lado, va a tener una broncoconstricción. ¿Ok? Ahí está. Entonces voy a tener una broncoconstricción, en este caso, que nos va a afectar las vías respiratorias. Perfecto. Entonces, veamos ahora las enfermedades obstructivas propiamente tal. Tenemos las broncoestasias, tenemos el asma, y tenemos las EPOC, que son un grupo de enfermedades. El asma y la EPOC son las dos
principales, las más comunes, y son las que vamos a conocer a continuación. Esta EPOC es una condición bastante particular que engloba a las bronquitis crónicas y el enfisema, y está caracterizado por tener un factor etiológico que es el cigarrillo. ¿Ok? Veamos el asma. Primera patología, el asma. Es una enfermedad frecuente, es una enfermedad conocida y es una enfermedad que va en aumento, principalmente por la cantidad de contaminantes, por los trabajos y por las alteraciones del sistema inmunológico que se están produciendo con la vida moderna. Es una enfermedad crónica, porque se produce para siempre, digamos, es inflamatoria, y ustedes saben que la enfermedad inflamatoria crónica generalmente está asociada a daño, ¿cierto? Ya vimos en todo el capítulo de la inflamación aguda, y después vimos el capítulo de inflamación crónica, que está muy relacionado con daño. Si bien comienza como una respuesta defensiva, después, cuando se perpetúa esto, todos estos mediadores químicos van a generar daño en el lugar donde se está produciendo esta enfermedad, inflamación crónica. Entonces, el asma es una enfermedad inflamatoria crónica. Se produce por una hiperreactividad que tiene los bronquios, el pulmón, ¿cierto? A diversas sustancias, pero con escaso intensidad, es decir, se produce una respuesta muy exagerada ante un estímulo muy pequeñito, que a una persona normal no le provocaría nada. ¿Ok? Y esta hiperreactividad va a producir una broncoconstricción. Ese es el elemento fundamental. Esta hiperreactividad puede ser, por ejemplo, al polvo. Nosotros estamos ingiriendo, aspirando polvo todo el rato, ¿cierto? Entonces una persona normal no le hace nada, pero un asmático sí va a generar una respuesta exagerada. La primavera, con el polen, los pastos, una persona normal va a poder respirar, a lo mejor se va a sentir un poquito de alteración, pero el asmático va a generar una respuesta exagerada, una broncoconstricción que va a impedir una buena perfusión, una buena intercambio gaseoso. Entonces va a tener problemas. ¿Ok? Bien, la etiopatogenia del asma bronquial, si bien todavía no se conoce en su totalidad, todavía es una situación que está en estudio, sí se sabe que ya pertenece a una hipersensibilidad tipo 1, ¿ok? Que necesita un periodo de presentación para que se produzca el acondicionamiento del sistema inmunológico para después en una segunda etapa producir la enfermedad propiamente tal. Y esta enfermedad tiene que ver con una serie de células, macrófagos, que son principalmente aquellas células que van a estar captando estas noxas, estos agentes externos, lo van a llevar al linfocito T para que empiece a generar una respuesta inmunológica. Principalmente va a ser de tipo humoral, por lo tanto va a activar los linfocitos B, para que estos linfocitos B produzcan una inmunoglobulina, que es, en el caso de la hipersensibilidad tipo 1, la inmunoglobulina E, que se va a ir a depositar en la superficie de los mastocitos, ¿ok? Y que después estos mastocitos, en unión con la histamina, va a generar una serie de degranulación de sus sustancias que tiene al interior en su citoplasma, principalmente esta histamina, que va a generar muchos cambios a nivel de musculatura lisa, por ejemplo, va a producir esta broncoconstricción, pero también va a afectar a glándulas, va a producir aumento de mucosidades, va a afectar conjuntivas, etc. Va a generar una serie de alteraciones, pero principalmente tiene que ver con la broncoconstricción, es decir, estimulación de la musculatura lisa de los bronquios, los bronquiolos. ¿Ok? Ese es el asma bronquial. Hay una asma bronquial extrínseca, donde la causa proviene del ambiente, por eso vamos a tener los procesos de alergia principalmente, y una muy fundamental es la alergia laboral ahora,
porque hay enfermedades profesionales, por ejemplo en las minas, la gente que trabaja en camino, con vidrio, que va a generarse, se le van a generar estas asmas de tipo laboral. ¿Ok? Y las otras son intrínsecas, es decir, que se producen por alguna condición de la persona, por algún mecanismo no inmunitario, por alguna alteración que tiene la persona con ciertos fármacos, ¿cierto? Reacciona de manera diferente sobre ciertos, por el consumo de ciertos fármacos, particularmente la reacción a la aspirina. Se puede producir por algunas infecciones pulmonares, el frío, ¿cierto? Va a generar esta broncoconstricción, irritantes inhalados, y aquí hay una enormidad, principalmente el polvo, los ácaros, y en las primaveras todo lo que tiene que ver con los polen de los pastos, de los árboles. El estrés, un simple estrés puede desencadenar un asma, y el ejercicio físico, ¿ok? Para los que somos asmáticos, nos son familiares todas estas situaciones, ¿ok? Y si hay alguno de ustedes que es asmático, también podrá haberse sentido identificado con cualquiera de estos mecanismos intrínsecos, ¿ok? Perfecto. Entonces aquí está cómo funciona el asma, que básicamente funciona muy parecido a lo que es una hipersensibilidad tipo 1. Hay una célula dendrítica, hay macrófagos en la superficie de los alvéolos, ¿cierto? Que van a estar en contacto con el antígeno. Estas células van a comenzar la respuesta inflamatoria, van a llegar a conversar con el linfocito T, van a producir una respuesta TH2, que es la respuesta humoral, que tiene que ver principalmente con la estimulación de las células B para producir inmunoglobulinas, ¿cierto? Estas inmunoglobulinas van a través de los líquidos, de la sangre. Aquí no hay respuestas celular, principalmente es humoral, que después desencadena una respuesta celular. Entonces, este linfocito B produce la inmunoglobulina va a unirse con este mastocito, ¿cierto? Y va a quedar sensibilizado. Eso ocurre en la primera etapa de la sensibilización. Después, cuando viene un segundo evento con este mismo agente etiológico, el mismo polen, el mismo polvo, etcétera, etcétera, ahora llega directamente a unirse la inmunoglobulina que está en el mastocito. Ahora nos saltamos todo el proceso inicial, nos saltamos todo esto, ahora va directo a la inmunoglobulina E sobre el mastocito, y ahí se produce la degranulación de los gránulos que están en el citoplasma del mastocito. Aquí hay una serie de sustancias vasoactivas, principalmente la histamina, que van a funcionar ¿de qué manera? Actuando sobre músculo liso, que puede ser en los bronquios, músculo liso de los vasos sanguíneos, produciendo vasodilatación, quimiotaxis generando inflamación, o en glándulas produciendo secreción de mucus. ¿Se fijan? Y ahí tenemos todos los tipos de respuesta clínica de cualquier tipo de alergia, ¿ya? Pero en el caso del asma, principalmente, como les decía, a nivel bronquial, una broncoconstricción. Pero también hay aumento de la mucosidad, etc. Y por eso se ayuda principalmente, ustedes conocen este fármaco, que es el salbutamol, esta botellita, estos puff, que permiten, el salbutamol lo que hace es relajar la musculatura lisa que había estado con esta vasoconstricción. Entonces produce una broncodilatación muy rápida, ¿cierto? Es casi instantánea. Los que somos asmáticos reconocemos la rapidez del salbutamol y volvemos a respirar de buena manera. Obviamente esto se usa para la urgencia, para el momento, pero hay tratamientos de mantención que están dados principalmente por corticoides y otras sustancias que tratan de impedir toda esta respuesta, que ocurra todo esto que yo les expliqué aquí de manera muy simplificada. ¿Ok? Ese es el asma. Perfecto. Otra enfermedad es la bronquiectasia. Bronquiectasia. ¿Qué quiere decir? Una dilatación bronquial anómala
permanente, dilatación bronquial, ¿cierto? Que puede ser genética o puede ser producida por una infección que daña al bronquio, ¿ok? Entonces, esta dilatación bronquial anómala puede producir obstrucción bronquial, eh, y aquí se produce una paradoja, porque ustedes dicen, ustedes podrían pensar, pero si se dilata, bueno, si se dilata, cabe más oxígeno, pero el problema es, ocurre lo siguiente, cuando hay una dilatación de los espacios y comienza a haber mayor cantidad de aire en los pulmones, se produce un aire sin movimiento. Se produce un aire que queda en los pulmones sin movimiento. Eso se llaman los espacios muertos. Entonces es un aire que no se mueve. Y ese aire que no se mueve ocupa el espacio del aire que tiene que estar en movimiento. Entonces es menor en la cantidad de aire en movimiento. Y por eso se produce una obstrucción, ¿ya? Por dilatación. Es decir, se produce un espacio de aire sin movimiento que disminuye la capacidad para que haya aire en movimiento, que es el funcional. ¿Ok? Perfecto. Se puede asociar también a procesos congénicos hereditarios y a neumonias necrotizantes que van a generar esta dilatación. ¿Ok? Perfecto. Las bronquiectasias. Vamos a decir esas palabras solamente porque, como dijimos, no son enfermedades muy comunes. Esto sí que es común. La EPOC. Ustedes habrán escuchado muchas veces la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Enfermedad pulmonar, que es lo que estamos viendo ahora, obstructiva porque pertenece a esta familia y crónica porque efectivamente se produce por mucho tiempo. Entonces, dijimos que también es una enfermedad inflamatoria crónica y como inflamación crónica produce daño. Causa daño pulmonar a nivel de las vías y obstrucción del flujo del aire. ¿Ok? Entonces se produce eso, alteración en la ventilación. Esto generalmente después va a producir dificultad para respirar, va a producir tos, va a producir exceso de moco, que se llama esputo, entonces la persona bota mucho, y sibilancias, que son ruidos, cuando la persona respira. Se suena un ruidito así, ¿ya? Y esta época engloba a dos entidades, el enfisema y la bronquitis crónica, ¿ok? Y que principalmente está desarrollado por el cigarrillo, es su gran agente etiológico. ¿Pueden haber otros contaminantes? Claro que sí, pero el cigarrillo es el principal. ¿Cómo se detecta este EPOC? Por el intermedio de una espirometría, que es este aparatito que lo que hace es medir la capacidad que tiene la persona de expulsar el aire. Entonces aquí la persona respira y después bota el aire en este aparatito, y este aparatito tiene unos sensores que determinan cuánto aire está botando el paciente. Entonces después hace una interpretación. Por ejemplo, aquí en verde tenemos una espirometría normal, es decir, el paciente bota una gran cantidad de aire, prácticamente todo el aire, desde sus pulmones de una manera forzada. ¿Sí? Es lo que bota de aire, una expiración. Hace una inspiración así bien grande y después bota todo el aire y este aparatito lo mide. Pero después vamos teniendo un nivel que va disminuyendo, fíjense, una obstrucción ligera, después una obstrucción severa, es decir, que la persona no es capaz de botar todo el aire inspirado. Entonces, eso determina un problema de ventilación. ¿Ok? Perfecto. Entonces, estas EPOC son enfermedades irreversibles.
se va generando esta imitación del flujo en forma irreversible. Va siendo progresiva, progresiva, cada vez va aumentando. El agente etiológico, que como dijimos, más importante es el tabaco, el cual va a determinar grados variables de estas dos situaciones que dijimos que era el enfisema o la inflamación crónica que vamos a ver a continuación. Entonces, se considera un EPOC cuando la alteración es irreversible y cuando el volumen expiratorio forzado, es decir, al hacer esta espirometría, al botar el aire, al expirar de forma forzada en un segundo, que eso es lo que se llama BF, un volumen de expiración forzada en un segundo, se mantiene bajo lo normal. ¿Cierto? Hay un numerito, este espirómetro me da un numerito, ¿verdad? Y que me da el rango de normalidad. Bajo ese rango de normalidad ya podríamos, y eso de manera mantenida, nos determina una época. ¿Ok? Perfecto. Aquí están los diferentes grados. Gravedad en riesgo, leve, una moderada y grave. ¿De qué depende de esto? De la capacidad que tiene el pulmón o la persona de botar el aire. Aquí está, la ventilación de expiración forzada. Entonces, en la medida que el paciente no es capaz de botar todo el aire, va a aumentar la gravedad. Por ejemplo, aquí expulsa el 80% del aire. Eso se supone que está en riesgo. En el 80% leve. Entre el 50 y el 80, moderado. Y si apenas puede botar, expulsar entre el 30 y el 50, eso es una época grave. ¿Ya? Entonces, eso va aumentando en grado variable y generalmente, como dijimos, de manera progresiva. Entonces, los tratamientos generalmente tratan de detener el daño, pero pocas veces se puede revertir el daño. Por eso es tan importante que los pacientes con EPOC que han fumado dejen de fumar absolutamente. Entonces dijimos que está relacionado con el enfisema y con la bronquitis. El enfisema tiene que ver con esto, fíjense. Aquí hay un alveolo normal, fíjense que están redonditos, grandecitos y revestidos por los capilares sanguíneos. Pero en el enfisema se produce una dilatación anormal de los alveolos. Fíjense, aquí son alveolos completamente deformes. Se destruyen las paredes de los sacos alveolares. Eso obviamente que reduce la circulación del aire y produce, entre otras cosas, este atrapamiento aéreo, estos espacios muertos. ¿Ok? Eso es el enfisema. Y que cuya característica principal es la disnea, es decir, la dificultad para respirar. Y por otro lado está la bronquitis. Fíjense que aquí hay un bronquiolo, ¿cierto? Normal, una vía normal, con un lumen perfecto, pero acá fíjense que hay un lumen muy disminuido por un aumento de la mucosidad, que es producida por una bronquitis crónica, entre otras cosas por el cigarrillo, y cuyo signo clínico más relevante es la tos. Entonces, todo eso ocurre en la época. Todo eso ocurre acá. Tos, dificultad para respirar, disnea, principalmente en el enfisema. Tos, principalmente en la bronquitis, donde también se está produciendo esta muco y esta producción de ruidos, ¿ok? Y todo eso se ha producido por daño pulmonar, ¿ok? ¿Y por qué se ha producido el daño? Porque hay una inflamación crónica. ¿Y por qué hay una inflamación crónica? Porque hay una respuesta a todos los agentes injuriantes del tabaco. Pero también puede ser a la contaminación ambiental, a algún trabajo con materiales que pueden agredir también. ¿Ok? Perfecto. Ahí tenemos la época. Entonces aquí está un poquito más en detalle lo que es la bronquitis crónica. Clínicamente dijimos que el signo característico es la tos y como se produce mucus, está esta expectoración, el botar esputo, no saliva, esputo. ¿Qué quiere decir? Ese muco que viene desde el interior del pulmón.
Y esto tiene que ocurrir durante 3 meses al año, durante 2 años consecutivos, para ser considerado crónico. ¿Ok? Principalmente por el cigarrillo y también producir por los cambios en el invierno, en fin, la bronquitis crónica. ¿Qué consecuencias va a tener? Una disnea del esfuerzo, por ejemplo, un paciente que sube una escalera y que después de hacer ese esfuerzo va a tener una alteración en la respiración. ¿Por qué? Porque se han afectado todas las vías, entra menor oxígeno, hay menor intercambio, hay mayor hipoxia. ¿Ok? Perfecto. También puede tener una neumopatía, es decir, una alteración en el pulmón, ya con compromiso de más estructura pulmonar. Y también puede existir el cor pulmonare, que es un problema al corazón. Por ejemplo, aquí una alteración del ventrículo izquierdo, perdón, derecho, que va a generar un aumento de volumen y eso va a generar un problema al traspasar el aire hacia el pulmón. Se va a producir una hipertensión pulmonar y eso va a generar un daño en el corazón. Eso es lo que se llama cor pulmonare. Es decir, un problema en el pulmón va a provocar que la sangre que el corazón derecho expulsa hacia el pulmón le cueste cada vez más ingresar al pulmón. ¿Ya? Entonces eso va a dañar al corazón. Una hipertensión pulmonar después se traduce en daño al corazón y que después puede llegar a generar una insuficiencia cardíaca completa. ¿Perfecto? Otra consecuencia puede ser alteración de la superficie de los alveolos con cambio en el epitelio alveolar. Y esos cambios se llaman metaplasias o, en un caso extremo, displasias que después pueden llegar a producir un cáncer pulmonar. ¿Todo por qué? Por estos agentes injuriantes que van cambiando la anatomía estructural, digamos, de las vías o también las características histológicas del alveolo. Perfecto. Entonces, ¿cómo se producía? Por el tabaco. ¿Qué hace el tabaco? Bueno, el tabaco y otras cosas, ¿cierto? Ese tabaco va a producir inflamación, que se podría asociar con infección, y eso si se mantiene, va a producir aumento de la secreción de moco, obstrucción y un cultivo bacteriano, o sea, una sobreinfección. Perfecto. Aquí lo mismo, fíjense, aquí hay una vía, un bronquio normal y un bronquio con obstrucción por mucus. Aquí también una broncoscopía, que se puede ver ahí en el estudio de los bronquios. ¿Perfecto? Perfecto. Ese entonces era el bronquitis. Y acá está el enfisema. El enfisema, recuerden que es una dilatación anormal. Consiste en el aumento permanente y anómalo de los espacios, es decir, de los alveolos. Van teniendo alteración en la forma, estos alveolos. ¿Ok? Esto puede ser por destrucción de los alveolos porque están distendidos, enanchados. ¿Ok? Entonces aquí hay un alveolo normal y aquí hay alveolos distendidos, destruidos. ¿Y por qué se produce eso? Porque se destruyen las fibras elásticas. Recuerden que las fibras elásticas permiten que estos alveolos se enanchen, se estiren, pero después vuelvan a la normalidad. ¿Ok? Y eso se produce por agentes injuriantes como el tabaco, que van generando inflamación crónica, y esta inflamación crónica daño, con pérdida de las fibras, principalmente elásticas, y fíjense que va generando estos alveolos dilatados. Y recuerden que estos alveolos dilatados no es que permitan que haya más aire, sino que, o sea, efectivamente hay más aire, pero más aire sin movimiento. Y ese aire sin movimiento no nos sirve. ¿Por qué? Porque no hay intercambio de aire oxigenado con aire con CO2. Es decir, tampoco permite el aire desde el exterior hacia el interior porque se alteran las presiones
en el interior del pulmón. Entonces, se producen bolsas de aire muerta, ¿ok? Que disminuyen la capacidad ventilatoria. Entonces, EPOC, con la bronquitis y el enfisema. Perfecto. Hay varios tipos de enfisema, dependiendo qué es lo que afecten. Si afectan, por ejemplo, los bronquiolos, se va a llamar enfisema centroacinar. Si afectan los alvéolos, se va a llamar paraseptal. Si afecta a ambos, se va a paracinar. Entonces, dependiendo de qué se afecta, que se dilata, si el bronquio o el alvéolo, va a tener diferentes nombres. ¿Ok? Perfecto. Y esto se produce, el enfisema, se produce porque se degradan las fibras elásticas. Se degradan las fibras elásticas. ¿Y quién la degrada? Unas enzimas que se llaman elastasas. Elastasas que rompen fibras elásticas. ¿Ok? Pero como las enzimas no pueden andar rompiendo a cada rato las fibras elásticas, estas tienen unos inhibidores que las regulan. Y este inhibidor se llama A1, alfa 1, AT. ¿Ya? Entonces, este es un inhibidor de las elastasas, antielastasas, alfa 1, antielastasas. ¿Por qué tiene que existir esta enzima? Para que esta elastasa no me rompa toda la fibra elástica. Solo lo haga cuando es necesario, cuando hay que hacer el recambio. ¿Ok? Eso en forma normal. La elastasa degrada la fibra elástica porque tiene que ser recambiada. ¿Ok? Pero cuando hay patología, por ejemplo, cuando hay cigarro o cuando hay una enfermedad congénita, este inhibidor se ve alterado, entonces no ejerce su acción. Por lo tanto, la elastasa comienza a funcionar de manera exagerada. Y si comienza a actuar de manera exagerada, me comienza a degradar más fibra elástica. ¿Y qué pasa cuando degrada más fibra elástica? Se me altera la forma del bronquiolo o del alveolo. Y si se me altera la forma, se produce una dilatación anómala. Y esa dilatación anómala se llama enfisema. ¿Ok? Perfecto. Entonces aquí tenemos un esquema que nos dice lo mismo. Tenemos el tabaco, que ¿qué es lo que hace? Un aumento de la elastasa. O sea, aumenta la enzima al tiro, que la producen los polimorfos y los macrófagos. ¿Ok? Produce al tiro un aumento de la elastasa. Y por otro lado, produce una disminución del inhibidor, o sea, del alfa 1 antielastasa. Entonces, ¿el tabaco qué hace? Dos cosas. Por uno, aumenta la elastasa y por otro, disminuye el inhibidor de la elastasa. ¿Cuál es el resultado final? Que la enzima elastasa aumenta su degradación de las fibras elásticas. Si hay menor fibras elásticas, no existe la capacidad de distensión, o sea, de hincharse y deshincharse, de ampliar su diámetro y después volver a su diámetro normal, y eso se llama enfisema. Perfecto. Aquí está lo mismo, las fibras elásticas pueden ser dañadas por déficit del inhibidor, y eso puede ser genético, o por el tabaco, o por una alteración del inhibidor, que eso puede ser también por el tabaco. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa con el enfisema? ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, disminuye la capacidad vital, o sea, disminuye, aumenta el volumen torácico, pero disminuye la expansión torácica, lo cual aumenta el volumen residual, que era este espacio de aire muerto que no se mueve, es decir, que el paciente no es capaz de botar. Entonces va quedando en el interior del pulmón
mayor cantidad de aire. Lo normal es que nosotros inspiremos y cuando expiramos botemos todo el aire, todo el aire. Pero cuando ocurre este enfisema, yo boto cierta cantidad, el 80%, el 50%, el 30%. Entonces, eso me altera la capacidad de ventilación y de perfusión. Y finalmente dijimos que esto tiene que ver finalmente con la llegada del oxígeno a la sangre, y eso se llama hipoxia, hipoxia generalizada, que se puede eh, contrarrestar con una vasoconstricción arteriolar a nivel de todo el cuerpo y principalmente a nivel pulmonar. Y eso puede llegar incluso a la muerte. ¿Se fijan? Perfecto. Entonces, en resumen, el EPOX es una enfermedad inflamatoria crónica, progresiva e irreversible, provocada por el tabaco, que es la que está generando la inflamación crónica. Esto genera alteraciones de tipo enfisema o de tipo bronquitis. Y estas son irreversibles. ¿Ok? Perfecto. Entonces vamos a llegar hasta aquí, vamos a hacer un pequeño break. Ya vimos las enfermedades obstructivas y nos quedan las enfermedades infecciosas y un poquito más. Entonces vamos a... Bien. Entonces vamos a continuar con las patologías pulmonares, en este caso con las infecciones, que era la segunda familia de importancia. Primero eran las obstructivas y ahora las infecciones. Después vamos a ver algunos apartados de otras cosas menores. Vamos viendo. Las infecciones en las vías respiratorias se pueden dividir de diferentes formas. Una, dependiendo del agente etiológico, en bacterianas, virales y micóticas, ¿ya? Y otras según la vía respiratoria que afecte o el lugar del aparato respiratorio que afecte. Y se dividen en infecciones de vías respiratorias altas y vías respiratorias bajas. ¿Ok? Las altas van desde cualquier afectación que lleve desde la nariz hasta los bronquios, y las bajas tienen que ver principalmente con lo que ocurre ya a nivel pulmonar. Entonces, vías altas son de hecho las más comunes: nariz, faringe, laringe, bronquios. Y bajas, pulmones directamente. ¿Ok? Dentro de la respiratoria alta está la sinusitis, que es una enfermedad de la mucosa, de los senos paranasales, donde están los senos maxilares, los etmoidales, esfenoidales y frontales. Son varios tipos de senos que son cavidades, ¿cierto? Dentro de nuestros huesitos de la cara, son cavidades que permiten la circulación del aire y que tienen una mucosa que va produciendo un mucus. Y por diferentes causas, esta mucosa se inflama. Eso produce la sinusitis. Otros son la amigdalitis, también afectación de, obviamente, la amígdala, ¿cierto? Las tonsilas, que también puede ser de origen bacteriano, viral principalmente. ¿Ok? Y después las respiratorias bajas, que hablan principalmente de las pulmonares, y que ahí ya estamos en las neumonías. Neumonía significa afectación ya del interior del pulmón. Perfecto. Entonces, tenemos neumonías bacterianas, virales, atípicas, nosocomiales, que tienen que ver con las enfermedades que se producen en el interior de los hospitales, generalmente por bacterias, enterobacterias, y que son bacterias multiresistentes, entonces son enfermedades muy graves. Se pueden producir abscesos, se pueden producir una TBC pulmonar, por ejemplo, o una infección, en este momento, la famosa COVID que nos tiene en esta situación. Entonces, veamos las neumonias bacterianas, que corresponden, obviamente, a la producción de bacterias, particularmente estreptococos, ¿cierto?, como agente etiológico. Hasta estas virus sincicial y
Neumocitis, estos son virus y hongos, no corresponden acá. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una invasión de las bacterias en el interior del pulmón y esto tiene una respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria va a tener un exudado de líquido o una producción de pus en ciertos tipos de bacterias que producen pus. Son bacterias biogénicas, como por ejemplo el streptococo, los estafilococos. ¿Ya? Entonces, estas neumonías se van a llamar, se van a clasificar en el fondo, dependiendo del agente etiológico, depende de si es un streptococo o un estafilococo, esto aquí está equivocado, de acuerdo a la reacción del huésped o de la localización anatómica. ¿Ok? ¿Qué cosas podrían favorecer una neumonía? O sea, es decir, que el pulmón sea colonizado por bacterias, es decir, que entren las bacterias, que se diseminen, que proliferen y que generen el daño. ¿Ok? Una causa puede ser la pérdida o inhibición del reflejo de tos, porque se supone que la tos cuando se produce es para eliminar agentes extraños, como por ejemplo bacterias. Que haya una alteración del mecanismo de depuración mucociliar, es decir, ya les dije que a través de las vías respiratorias están todas recubiertas por una mucosa con un epitelio que tiene cilios y que estos cilios sirven para atrapar las sustancias externas que están entrando hacia las vías. Entonces, estos cilios funcionan como verdaderos filtros y que por alguna razón, por ejemplo, una metaplasia, una infección, el cigarro, etcétera, etcétera, estos cilios desaparecen. Entonces, todas estas sustancias que antes eran retenidas, filtradas, ahora llegan y entran sin ningún obstáculo hasta el interior del pulmón, hasta el interior de los alveolos y generan esta colonización bacteriana. Otra posibilidad es que se interfiere en la función leucocitaria, es decir, se esté afectado el sistema inmunológico por estrés, por alguna diabetes, por algún resfriado o por alguna enfermedad de base que así lo lleve, ¿cierto? Puede haber una congestión y edema pulmonar, es decir, que haya una acumulación de líquidos en el interior del pulmón, ya sea por una causa pulmonar o por una causa cardíaca, ¿cierto? Que genere que se aumente esta cantidad de líquidos y que eso genere una posibilidad de un caldo de cultivo para la infección bacteriana. Y también puede haber un aumento de las secreciones, ya dijimos, por ejemplo, la bronquitis, que aumentaba la cantidad de mucosidad, y esta mucosidad sirve también como caldo de cultivo, porque hay miles de proteínas ahí, para que las bacterias se puedan sobre reproducir ahí de una manera exagerada y producir una neumonía bacteriana. ¿Ver? Las neumonias virales generalmente son procesos agudos que se manifiestan con procesos bastante inespecíficos, con fiebre, con debilidad muscular, son procesos autolimitados y que no tienen muchos tratamientos muy específicos, salvo en algunas oportunidades, ¿ya? Y que van a generar alteraciones en el interior del alveolo pulmonar. ¿Cuáles son los virus? Por ejemplo, el virus incisional, algunos rirovirus, algunos virus para influenza, los coronavirus, que ya aparte del COVID-19 o del SARS-CoV-2 hay varios anteriores, ¿cierto? Los virus Coxsackie, que van a afectar la vía respiratoria, pero también la mucosidad oral, el virus herpes, el virus influenza y adenovirus. Entonces, hay una serie de virus que van a producir alteraciones en el pulmón, generando neumonías. Son cuadros agudos que, como dijimos, producen fatiga, debilidad, son autolimitados. En fin. Perfecto. Estos cuadros de enfermedades respiratorias altas pueden coexistir con alteraciones a nivel
de vías respiratorias bajas, generando estas neumonías virales. ¿Ok? O sea, pueden afectar las vías respiratorias altas y también las bajas. ¿Cuándo puede producirse eso? Cuando hay desnutrición, cuando hay alcoholismo, cuando hay enfermedades debilitantes y cuando hay alteraciones del sistema inmunológico, ya sea por inmadurez en el niño o por falla en los adultos mayores. Entonces se podrían generar estos cuadros de coinfección, de afectación de vías altas y bajas. ¿Ya? Y dentro de esto, un apartado muy cortito del coronavirus, que son una familia de virus, ¿cierto? Que se llaman coronavirus por las estructuras proteicas que tienen en su superficie y que pueden generar enfermedades de diferentes intensidades, que puede ir como un resfriado común, o el síndrome respiratorio agudo como el SARS, ¿cierto? Que puede ser el 1, el 2, y el síndrome respiratorio de Oriente Medio que se llamó el MERS. Entonces es una familia con varios tipos de virus. Entre ellos está el SARS-CoV-2, que apareció en China el año anterior, ¿verdad? Y que este virus SARS-CoV-2, y que se llama así por el síndrome respiratorio agudo provocada por el COVID, ¿cierto? Este virus produce la enfermedad llamada COVID-19. Y se llama COVID porque es un coronavirus disease, o sea, la enfermedad provocada por un coronavirus, el virus del 2019. Por eso se llama COVID. Co de corona, vi de virus y de disease. Y el 19 porque apareció en el 2019. Perfecto. Entonces, coronavirus por estas proteínas S, las proteínas Spike, ¿cierto? Que se unen a los receptores de AC2, de la enzima convertidora en angiotensina, ¿verdad? Pero obviamente que esto es una casualidad. Esta proteína, el cuerpo humano, por ejemplo, tiene este receptor para otra cosa. Y por una casualidad de la naturaleza, este virus produjo esta proteína S que tiene afinidad por este receptor. ¿Ok? Y por eso se pudo convertir en un virus que puede enfermar a una persona. Esto es una zoonosis, es decir, un virus que estaba en un animal es traspasado ahora como patología al ser humano. Eso es una zoonosis. El traspaso de enfermedades desde animales a humanos y de humanos a animales. En este caso, de supuestamente los murciélagos al humano. El coronavirus, el SARS-CoV-2, que afecta, estos receptores están muy distribuidos en la vía respiratoria, por eso se afecta tan grandemente a este aparato respiratorio, pero también está en la vía digestiva, también en el corazón, y para nosotros es súper importante porque está ampliamente diseminado en la boca, principalmente en el epitelio de la lengua y en las papilas gustativas, por eso se producen las disgeusias en el COVID. Las personas tienen problemas con los sabores, se empieza a alterar, empiezan a alterar el sabor dulce, amargo, ácido, ¿ok? Porque se afecta el epitelio de las papilas gustativas, porque hay mucho receptor AC2. Entonces el virus entra y afecta a estos corpúsculos gustativos. Pero también está en las glándulas salivales, por eso también se produce disminución del flujo salival, serostomía. ¿Ok? Eso es la parte odontológica, pero ustedes ya saben que se produce daño a nivel de todo el sistema, de todos los sistemas. ¿Ok? Entonces, ¿el COVID cómo funciona? Llega el COVID a nivel pulmonar, ¿cierto? Y se produce este intercambio con los receptores. Es adquirido el virus, entra a la célula y produce una respuesta del huésped. Esta respuesta puede ser una respuesta leve en la gran mayoría de los casos. Ustedes saben que hay mucho paciente asintomático, ¿cierto? Que va a generar una respuesta inflamatoria,
en el cuerpo, pero de bajo grado, ¿ya? O puede haber una respuesta grave, donde se va a producir una salida de una gran producción de mediadores inflamatorios hacia el torrente sanguíneo, lo que se llaman las tormentas de citoquinas, muchos mediadores inflamatorios que van a recorrer todo el cuerpo, y esto va a afectar corazón, riñones, hígados y varios otros órganos, lo que va a generar una falla de muchos órganos, lo que se llama una falla multiorgánica, ¿sí? Y lo que puede llevar a la muerte en estos casos graves, ¿ok? Entonces, puede haber una respuesta leve con una respuesta inflamatoria muy baja y una respuesta grave con una respuesta inflamatoria o llamada tormenta de citoquina muy grande. Y además a nivel sistémico afectando varios órganos. ¿Ok? Bien, sabemos que tenemos medidas de control como las vacunas, la primera dosis, segunda dosis y ahora una tercera dosis. Todo esto siendo conocido en el camino, ¿cierto? Una enfermedad muy nueva, donde cada vez se está conociendo más. Entonces se están generando algunos protocolos sobre la marcha, lo cual no quiere decir que sea de manera irresponsable, sin conocimiento. Es una enfermedad nueva, no hay antecedentes, por lo tanto todo tiene que ser así. Y lo otro, lo que sí ya se sabe, que una de las medidas de protección más eficientes son el distanciamiento, el lavado de manos y el uso de mascarilla, que nosotros tenemos que seguir ocupando y que lo vamos a seguir ocupando por mucho tiempo. Entonces tenemos en los síntomas del COVID una enfermedad temprana con fiebre, por eso en todos los establecimientos se nos mide la temperatura como un elemento, como un filtro, ¿cierto?, para poder detectar las personas que podrían tener el COVID-19, ¿cierto? No es un elemento que sea 100% efectivo, porque hay personas asintomáticas que no tienen fiebre, pero es uno de los elementos más usados porque permite un filtro rápido, un triage rápido. ¿Ok? Esa es la idea del tomar la fiebre en todos los espacios. Y además los síntomas asociados como tos, disnea, rinorrea. Bueno, tos y disnea ustedes ya podrían entender por qué se podría producir de acuerdo a lo que hemos hablado en la parte primera. Rinorrea, debilidad, malestar general, náusea, vómito, y todo esto producido por una afectación viral. Y también tenemos una etapa avanzada con síntomas mucho más agresivos, donde van a depender del grado de bronquitis y del grado de neumonía. Ahora ya sabemos, entendemos estos términos. Bronquitis es la inflamación con producción de mucus entre las vías, en los bronquios, y neumonía es precisamente ya la afectación a nivel pulmonar de los alveolos o de los bronquiolos respiratorios propiamente tal, o sea, la unidad funcional. ¿Correcto? Perfecto. Entonces, lavado de manos, ¿cierto? Con agua y jabón. ¿Por qué? Porque el virus tiene una cubierta de membrana de lípidos y el agua con jabón la puede disolver y de esa manera matar el virus. Lo mismo el alcohol gel. ¿Ok? Entonces, toser la mano, no toser, distanciamiento, etcétera, etcétera. Bien, entonces nosotros tenemos que estar preparados, tenemos que estar con conocimiento, tenemos que saber como personas de la salud lo que tenemos que hacer. Hay protocolos para el ingreso a las clínicas, por ejemplo, para el ingreso a la parte odontológica, y probablemente ustedes todavía no lo han vivido, pero los alumnos de cuarto y quinto y de sexto ya están teniendo todos los protocolos para entrar a las clínicas odontológicas, los pacientes también, con información, sobre todo información, lavado de manos, cubre bocas, el uso de elementos de protección personal y después botarlos en los elementos, en los lugares adecuados, el lavado de manos, etcétera, etcétera. Perfecto. Entonces, para nosotros
higiene de mano, uso de guantes, cubo facial y mascarilla. Todo esto está dentro de los protocolos de atención odontológica, cubrir la nariz con las mascarillas o con las mascarillas con los escudos, manejo de estos desechos y ropa de los pacientes y de nosotros mismos. Se está trabajando de esta manera, con pecheras, con gorros. Se usó en un primer momento cubre calzado, pero ahora ya se desechó porque la evidencia decía que nos afectaba mucho. Entonces así se está trabajando tanto para el, el paciente como para el operador y también para los desechos que se producen después. ¿Ok? Entonces, como alumnos nosotros tenemos que informarnos, fomentar el cuidado y colaboración con todos los protocolos que se indican en los diferentes establecimientos como restaurantes, farmacias y clínicas donde ustedes puedan participar. Perfecto. Entonces, con eso terminamos los capítulos de enfermedades infecciosas, donde vimos bacterianas y virales, también por hongos, particularmente el hongo, el Pneumocystis jirovesi, que también se llama o se llamaba Pneumocystis carini, que era súper importante en una enfermedad viral que era el virus, el SIDA, perdón. Después vimos las infecciones virales, que pueden afectar vías altas principalmente o vías bajas, o a ambas, etcétera, etcétera. Y vimos un pequeño apartito de COVID. Perfecto. Las neumonías nosocomiales son aquellas que se producen en los hospitales, es decir, un paciente entra por una enfermedad digestiva, por ejemplo, y se toma uno de estos agentes que están en los hospitales y que son lamentablemente muy agresivos, ¿ya? Principalmente, fíjense, el 65% provocado por enterobacterias, ¿ya? No es solamente decir que son infecciones intrahospitalarias, sino que son infecciones muy graves. ¿Por qué? Porque generalmente son multiresistentes. ¿Y por qué están en los hospitales? Bueno, porque ahí llega de todo. Entonces se produce también la, la resistencia, la modificación del material genético de todos estos microorganismos y que después no son afectados por los antimicrobianos comunes y corrientes. ¿Ok? Ya. Dentro de estas infecciones bacterianas, de estas neumonias, también se pueden producir abscesos. Y esto corresponde a una supuración, ¿no es cierto? Ustedes ya saben que es un absceso. Es una colección de pus localizada. En este caso, en el pulmón, ¿ok? Que puede generar necrosis en el tejido pulmonar. ¿Quiénes van a producir pus? Bueno, los bacterias piogénicas, es decir, aquellas que pueden producir pus. Streptococos, estafilococos, principalmente. ¿Ok? Perfecto. Las neumonias en inmunodeprimidos tienen un capítulo aparte porque puede ser una inmunosupresión farmacológica, por ejemplo, inmunosupresores, corticoides, o por irradiación, por quimioterapia, por radioterapia o por el SIDA. ¿Ok? Hay mucho mayor posibilidad que en estas personas se produzca el ingreso de esta aspiración de estas bacterias y rápidamente la producción de una enfermedad a nivel pulmonar. ¿Ok? Y el SIDA particularmente se produjo en una primera instancia su conocimiento porque aparecieron varias personas, principalmente jóvenes, con un sistema inmunológico sano, pero estaban afectados por el Pneumocystis carini, que era un hongo. En ese tiempo se llamaba Pneumocystis carini, ahora se llama Pneumocystis jirovesi, ¿ok? Que era un hongo que afectaba a personas mayores o personas que tenían alguna inmunosupresión. Pero en ese periodo, cuando apareció el SIDA, se veían afectadas jóvenes con el sistema inmunológico aparentemente sano. Y eso produjo una controversia porque no correspondía
con lo que se sabía en ese momento. Y después, estudiando un poco mejor, se descubrió que era un nuevo virus, una nueva enfermedad. ¿Ok? Otro tipo de enfermedades son otra familia, aparte de la obstructiva, aparte de las infecciosas, son las enfermedades intersticiales, que en el fondo se van a producir fibrosis entre el espacio de los epitelios alveolar y el endotelial. Hay un espacio intersticial donde hay tejido colágeno, donde hay tejido conectivo. Y donde hay tejido conectivo puede haber, o sea, hay colágeno, y donde hay colágeno siempre se puede producir fibrosis, es decir, un exceso de producción de estas fibras colágenas. Entonces, podemos tener varias enfermedades, por ejemplo, la fibrosis pulmonar idiopática, que va a producir aumento de esto, o la neumoconiosis, que son fibrosis provocadas por agentes externos, polvo o ciertos materiales como minerales, que van a producir una inflamación crónica, y esta inflamación crónica va a producir una fibrosis. ¿Ok? Y particularmente dentro de ella la sarcoidosis. Lo vamos a ver a continuación. ¿Cuál es la patogenia? Esta respuesta inflamatoria producida por estos elementos externos crónica van a producir alteración de las paredes alveolares, lesionando los alveolos, ¿ok? Y esto va a generar los alveolos y los bronquios. Y esto va a generar alteraciones de diferente naturaleza, duración e intensidad. Pueden ser muy leves a muy graves, ¿ok? Se va a iniciar con una agresión en la pared alveolar, con una acumulación de estas células inflamatorias crónicas, que finalmente van a dañar al neumocito tipo 1, que es la célula que forma la pared del alveolo del saco alveolar respiratorio. Es una célula muy plana que se va uniendo, ¿cierto? Y forma este globito. Entonces, toda esta inflamación crónica daña a este neumocito, y este neumocito es reemplazado por neumocitos tipo 2, o estimulan a que estos neumocitos tipo 2 intenten la regeneración de este epitelio dañado. ¿Y cómo lo hacen? A través de una cicatrización. Ustedes se acuerdan del principio de año que habían varios tipos de reparación. Una que era regeneración con el mismo tipo de célula, en este caso sería un neumocito tipo 1, o puede ser una reparación a través de una fibrosis. En este caso se produce una fibrosis que afecta toda la arquitectura pulmonar. Si hay fibrosis, hay aumento del tejido colágeno en desmedro del tejido elástico. Por lo tanto, va a haber dos cosas: disminución de las células funcionales de los neumocitos tipo 1 y disminución de las fibras elásticas, que son las que permiten toda la distensión alveolar y pulmonar. Entonces la fibrosis finalmente puede llegar a afectar toda la ventilación y la perfusión. ¿Ok? Perfecto. Las neumoconiosis son enfermedades inflamatorias reactivas por la inhalación de polvos hacia el interior, polvos minerales. ¿Qué minerales? Carbón, berilio, silicio, asbesto, que son las principales. Entonces, ¿cómo se ven? Esto es una fotografía o histología del pulmón, y ustedes pueden ver ahí en el interior estas manchitas negras que corresponden a carbón inhalado, que se queda en los pulmones. Y eso es lo que se llama la antracosis. Pero también puede ser el berilio, puede ser el silicio, en las empresas, por ejemplo, que trabajan con vidrio, o en los tejidos que son desteñidos, por ejemplo, los jeans, que se venden ahora, que vienen más desteñidos, eso se hace con arena. Y esa arena puede producir silicosis en los pacientes. Y el asbesto, que es un elemento prohibido ahora, que se usó mucho para la fabricación
elementos de fabricación de las casas, como por ejemplo el cemento con asbesto, el pizarreño con asbesto, que ahora están absolutamente prohibidos. Y ustedes seguramente han visto en, eh, en la televisión cuando hacen estos programas de remodelación en la casa, los gringos, que cuando encuentran paredes con asbesto, ellos tienen que cambiar todo por obligación ahora. Si encuentran que las paredes están hechas con alguna sustancia que contenga asbesto, lo tienen que cambiar todo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque pueden producir asbestosis. ¿Y qué es la asbestosis? Un tipo de neumoconiosis. ¿Y qué es la neumoconiosis? Es una enfermedad reactiva pulmonar inflamatoria crónica que se produce por la inhalación de ciertos minerales. ¿Ok? Perfecto. Bien, otra familia de enfermedades son aquellas de origen vascular, es decir, son todos los procesos hemodinámicos que estudiamos en otras clases anteriores. Edema, congestión, infartos, embolia, todo eso que nosotros lo estudiamos en forma aislada, también puede ocurrir en el pulmón. ¿Ok? Entonces, ustedes ya conocen la embolia pulmonar, conocen la congestión que se produce por un edema, es decir, un aumento del contenido de líquido en los alveolos o en el intersticio, que cuando aumenta mucho produce una congestión dentro del pulmón, es decir, un aumento de líquido. ¿Ok? También conocen las embolias, conocen las hemorragias pulmonares, conocen la hipertensión pulmonar. ¿Qué significa eso? Un aumento de la presión pulmonar. La presión pulmonar es muy bajita en comparación con la presión que hay en los vasos de la circulación sistémica. Es muy bajita, ¿por qué? Porque la presión que sale de la aorta es muy fuerte, pero después va bajando. A nivel venoso va disminuyendo mucho y ya a nivel pulmonar es muy bajita la presión pulmonar. ¿Para qué? Para que la sangre venosa llegue con mayor facilidad a través de la arteria pulmonar hacia el pulmón. Llegue con mucha calma y después vuelva a reintegrarse al corazón. Por eso la presión pulmonar es muy pequeñita. Y por algunas situaciones puede aumentarse esta presión, esta hipertensión sanguínea a nivel pulmonar. ¿Ok? Entonces, esas son las patologías de origen vascular o hemodinámico que ocurren a nivel pulmonar. No hay más que decir que eso. Lo único que podríamos decir de estas alteraciones hemodinámicas es que en esa oportunidad no se habló del síndrome de dificultad respiratoria del adulto, que es un síndrome de distrés respiratorio que se afecta tanto la ventilación como la perfusión. ¿Qué ocurre? Se genera una lesión tanto alveolar, tanto de las vías, como también de los capilares que están irrigando los alveolos y que se produce después un, una, una, un traspaso de este problema a la circulación sanguínea, por lo tanto, sistémica. Por lo tanto, vamos a tener un daño a nivel pulmonar y también un daño a nivel sistémico. Esto puede ser muy grave y puede llegar incluso a la muerte. ¿Ok? Es lo que ocurre en el COVID-19 en la respuesta grave. ¿Ok? Hay una aparición de una insuficiencia respiratoria, hay una cianosis, obviamente porque no se está produciendo el intercambio gaseoso, hay hipoxia, entonces eso se traduce en una cianosis, ¿ya? Intensa hipoxemia a nivel de la sangre arterial y obviamente a nivel de todos los órganos, y eso cuando es muy grave puede llegar a una muerte. El síndrome de distrés respiratorio. Bien. Hay una lesión alveolar, hay una lesión inicial que afecta el alveolo y también el epitelio. Primero es localizado a nivel pulmonar, pero después se produce también a nivel del cuerpo. Se va produciendo edema, se va produciendo exudado,
se va produciendo formación de membrana, va aumentando la cantidad de líquido, va habiendo edema, congestión pulmonar. ¿Ok? Y todo eso deja secuelas que después tratan de repararse, pero se reparan a través de una reparación pobre que es la cicatrización, es decir, con colágeno. Entonces, siempre vamos a tener una secuela de ventilación en estas enfermedades. ¿Ok? Perfecto. Otro tipo de enfermedades, otro tipo, otra familia, son las que corresponden a las enfermedades de la pleura. La pleura es una membrana, como dijimos, una membrana doble que está rodeando el pulmón. Entonces, una de las membranas está en contacto con el pulmón, la otra membrana está en contacto con las costillas y los músculos, es decir, la caja torácica. Y ahí están la separación del pulmón con su caja torácica, a través de esta doble membrana. Y en el interior en el espacio que hay entre las dos membranas, hay un líquido que permite el movimiento. Entonces, esta pleura cumple con el rol de mantener acoplados al pulmón y la caja torácica para que exista esta coordinación de los movimientos, tanto la expansión de la caja torácica y el acompañamiento por parte del pulmón. Esto se debe a que existe esta presión negativa en el espacio pleural que hace también que el pulmón tenga en el interior una presión negativa que me permite aspirar. La presión interna negativa del pulmón me permite inspirar y después esa presión se transforma en positiva y me permite botar. ¿Ok? Entonces, eso todo está dado por la pleura y también por el líquido surfactante. Entonces, cuando la pleura se ve afectada por alguna comunicación patológica o artificial, por ejemplo, por un corte, una cuchilla así a nivel torácico, se pierde la presión negativa, se pierde el rol de esta pleura en diferentes grados, entonces se podría ver alterada la función de los pulmones. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre cuando se afecta la pleura? Podemos tener dos afecciones. Una, que se pueda aumentar el contenido de aire, y eso se llama neumotórax, o se puede aumentar el contenido de líquido en este espacio, y se va a llamar hidrotórax. Esto se va a dar por afecciones primarias, por ejemplo, una infección intrapleural o una neoplasia que puede generar eso. ¿Ya? Ahora, ¿cómo ocurre esto? Principalmente ocurre por un edema, es decir, un aumento de la cantidad de líquido, que puede ser de origen inflamatorio o por otras causas. El aumento del líquido en el interior del pulmón, del interior de los alveolos. Eso se llama derrame pleural. ¿Ok? Perdón, no en los alveolos, en el espacio que hay entre estas dos membranas pleurales. Es un proceso frecuente, ¿ya? Y puede ser tanto primario o secundario. Vamos a ver algunos casos. Aquí hay una foto. Por ejemplo, este es un pulmón normal, fíjense, y este es un pulmón con un derrame pleural. Es decir, en el interior, en el espacio virtual que ocupan las dos membranas, se comienza a llenar de líquido, que puede ser un líquido limpio, puede ser exudado o transudado, o puede ser lícidamente sangre. ¿Ok? Entonces empieza a acumular el líquido acá. Fíjense lo que pasa. Hay líquido acá, por lo tanto el pulmón disminuye el espacio para su ventilación, para su distensión. Entonces, antes, esta persona ocupaba todo el pulmón, todo el espacio. Pero ahora ocupa solo este espacio con aire, porque acá está ocupado por líquido. Eso es el derrame pleural. Obviamente que eso
disminuye la capacidad de ventilación, el paciente tiene dificultad respiratoria, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y se produce por edema. Este edema, ustedes sabían, se acuerdan, que se produce cuando se aumentan las presiones hidrostáticas que hacen salir líquido, o cuando desciende la presión oncótica, por ejemplo, cuando hay un problema renal, cuando hay un aumento de la permeabilidad y la microcirculación de la pleura provocada por una infección que está generando esta inflamación que produce edema y que produce el exudado. ¿Ya? Otra causa de derrame es que estos exudados normalmente tienen que ser eliminados por la vía linfática. Pero si yo tengo una obstrucción del drenaje linfático, voy a tener aumento del líquido, aumento de edema, y si ocurre a nivel de la pleura, se llama derrame pleural. ¿Ok? O que puede llegar líquido desde otro lugar, por ejemplo, del abdomen. En el caso de que hay una ascitis, que es también edema a nivel peritoneal, puede subir hacia la parte del mediastino, es decir, donde están los pulmones, y acumularse líquido en este interior. Todo eso puede provocar derrame pleural, es decir, aumento de la cantidad de este líquido aquí en las membranas de la pleura. ¿Ok? Ahora, cuando hay esto, los médicos aprovechan de hacer análisis del color, de la turbidez, análisis citológico, por si hay respuesta inflamatoria, inmunológico y microbiológico, para estudiar qué está causando esta inflamación. ¿Ok? Entonces, en el espacio pleural tiene que haber una cantidad de 5 a 10, 15 milímetros de líquido, pero a veces aumenta, como en este caso, fíjense, en esta radiografía se ve claramente que toda esta parte del pulmón izquierdo está relleno con agua, con un líquido. En este caso se ve una imagen radioopaca, o sea, una imagen blanca. ¿Por qué? Porque el líquido impide el paso de los rayos. Vamos a ver después que vamos a ver imágenes radiolúcidas, que es por otra causa. Entonces, esto de acá está lleno de este líquido. Y eso se llama derrame pleural. ¿Qué consecuencias tiene el derrame pleural? Bueno, ustedes se imaginarán alteración de la presión, alteración de intercambio gaseoso, alteración de la síntesis de surfactantes. Si hay alteraciones a nivel respiratorio, irremediablemente va a haber alteración en el corazón. ¿Ok? Entonces, al corazón le va a costar más enviar la sangre desde el pulmón, desde el ventrículo derecho hacia el pulmón. Por lo tanto, se va a generar o mayor fuerza que tiene que hacer el corazón para enviar la sangre al pulmón, o lisa y llanamente ya no va a poder ser capaz de enviar sangre hacia el pulmón, y eso va a disminuir el gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque el pulmón ya está lleno de líquido, entonces no permite la entrada de otro líquido, como por ejemplo la sangre que viene a través de las arterias pulmonares. Y lo otro que se puede afectar también es el diafragma, que puede afectar su coordinación de movimientos. En los movimientos respiratorios, cuando uno inspira, o sea, toma aire, el diafragma va hacia abajo. Y cuando expira, o sea, cuando bota aire, el diafragma va hacia arriba, comprimiendo los pulmones. Entonces, desde abajo, aprieta los pulmones para que salga el aire hacia afuera. Y eso se puede ver afectado. ¿Ok? Entonces dijimos que en la pleura podíamos tener hidrotórax con el derrame pleural, o sea, aumento de líquido, o también teníamos entrada de aire, y eso sería el neumotórax, es decir, presencia de gas en la cavidad pleural. Fíjense que aquí, este sería un pulmón chiquitito, este es el pulmón normal, y todo esto de acá es aire. Aire que puede haber llegado desde afuera por una
por un evento traumático, por ejemplo, me rompí las costillas, me rompí el pulmón y me rompí la pleura. Entonces entró aire al espacio pleural, desde afuera. O puede entrar desde adentro, desde el mismo pulmón, se produce una comunicación con la pleura y se pierde el aire hacia la cavidad pleural. Entonces, fíjense, ocurre lo mismo. Este pulmón ahora no tiene el espacio para distenderse. ¿Por qué? Porque ahora está lleno este espacio de aire. ¿Ok? Neumotórax. Puede ser traumático, puede ser espontáneo o puede ser iatrogénico a través de una cirugía. ¿Ya? Se puede asociar también con el enfisema, con el asma o con enfermedades como la tuberculosis. Neumotórax. ¿Ok? Puede ser espontáneo o adquirido. ¿Ok? Perfecto. El neumotórax espontáneo es una situación muy particular. Se presenta en pacientes jóvenes, de gran estatura, fumadores, que presentan lo que se llaman las bulas. Las bulas son cavidades de aire que están en el interior del pulmón y que se pueden reventar y ese aire pasa al espacio pleural. ¿Ya? O sea, son productos de las bulas subpleurales en cierto tipo de pacientes. Solamente para que lo conozcan porque es bastante raro. Ahora, ¿qué ocurre cuando se produce este hidrotórax o neumotórax? Uno tiene que hacer una reexpansión pulmonar. ¿Cómo se hace eso? Con la toracocentesis. ¿Qué significa eso? Es provocar con un instrumento, ¿cierto? Entrar hacia el pulmón, generar una vía de salida. Ustedes han visto en las películas que le aplican una aguja en los pulmones y empieza a salir líquido en el hidrotórax o aire en el neumotórax. Eso es la toracocentesis. ¿Ok? Y ustedes habían visto hace un rato atrás una radiografía de pulmón en que se veía una parte blanca aquí abajo porque estaba lleno de líquido. Entonces se ve una zona radiopaca o blanca en la radiografía de tórax. Cuando hay aire, se ve una zona más radiolúcida, porque como hay solo aire, los rayos pasan mucho más fácil. Porque fíjense que aquí está este pulmón chiquitito y todo lo demás que está más oscuro, ahí estaría el pulmón, y todo lo más oscuro sería aire por el neumotórax. Entonces por ahí los rayos pasan rápidamente y nosotros podemos ver que este pulmón es diferente al color de este otro pulmón. Este está normal, fíjense, porque está toda la estructura pulmonar y acá distendida y acá está relegada a este espacio simplemente porque lo demás está lleno de aire en el espacio pleural. Ok, entonces esas son las patologías de la pleura. Y con eso damos fin a la clase de hoy. Alcancé a terminar